celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te damos gracias por todas las cosas que has hecho con nosotros, por las grandes maravillas, Señor. A veces no nos percatamos, pero tú estás haciendo grandes cosas en medio de nosotros. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que perdone nuestros pecados, para que no haya nada que estorbe nuestra comunión con el Espíritu Santo, Señor. Anhelamos esa unción, ese poder que solamente lo podemos conseguir en santidad y estando en tu presencia. Bendice este tiempo y mi oración es que tú alumbres los ojos del entendimiento de mis hermanos para que puedan ver claramente y entender tu palabra, Señor. Que puedan escuchar con fe, porque el Espíritu Santo se recibe cuando escuchamos con fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Bien, pues vamos rápidamente a la palabra, ¿verdad? Si usted está siguiendo lo que hemos estado compartiendo, pues sabe de qué vamos a hablar, ¿verdad? ¿De qué hemos estado hablando, amados hermanos? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy en día se habla de muchas cosas, pero lo necesario es hablar del Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por ahí estaba escuchando a un predicador, ¿verdad? Que lo que produjo el avivamiento allá en Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, y es el mismo que hoy lo provoca. Amén. Entonces el hecho de que usted esté aquí en esta hora es avivamiento, ¿verdad? Porque en otro tiempo, ¿dónde estaría usted? ¿Verdad? Quizá en su cama o en su casa o no sé en dónde estaría, pero el hecho de estar aquí es porque el Espíritu Santo nos mueve a venir aquí. Entonces hoy vamos a continuar, ¿verdad? Estamos ya en las epístolas del apóstol Pablo y hoy nos toca ver el Espíritu Santo en la epístola ¿de qué? ¿A los qué? A los filipenses, hermano. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo desde el Pentecostés es un común denominador de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, hermano. Lo único que ha sucedido es que a través del tiempo, ¿verdad? Se ha ido dejando la enseñanza del Espíritu Santo y hoy en día se habla de tantísimas cosas, ¿verdad? Con tanto conocimiento que va adquiriendo la gente, con tanta sabiduría, ¿verdad? Prédicas muy hermosas, muy elocuentes, pero se ha dejado de lado al Espíritu Santo y necesitamos volver al principio. Y hoy nos toca ver el Espíritu Santo en la carta de Pablo a los filipenses. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Y solamente tocamos algunos pasajes donde se menciona el Espíritu Santo. Y aquí en Filipenses me parece que solamente aparece en toda la carta 2 veces la palabra Espíritu Santo. En otras epístolas aparece muchas veces, ¿verdad? Como en Romanos 8, que apareció ahí 18 veces, me parece. Y en otras, ¿verdad? 10 y 12, pero me llamó la atención que en Filipenses solamente aparece 2 veces la mención Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no esté el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya ellos, ¿cómo se movían los apóstoles, hermano? En el poder del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces Filipenses es una epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Cuando él estaba en la cárcel, hermano. Ya le iba a decir, ¿cuántos dicen gloria a Dios? En cierta forma sí, ¿verdad? Porque aún estando en la cárcel, ¿verdad? Dios usó a Pablo, hermano. Ahí escribió en las epístolas, ¿verdad? Que han sido de gran bendición hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que tú puedes estar en la cárcel y estar gozoso y estar alegre? Solamente con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes están en la cárcel ahorita? Entonces, ¿por qué está serio? ¿Por qué no se ríe? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¿Por qué no dice gloria a Dios, Señor, que no me tienes en la cárcel? Porque aunque estuviéramos en la cárcel, ¿verdad? Esta es la evidencia de que ahí hay gozo y alegría. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Hay libertad, hermano. Entonces, ¿aquí hay libertad en la casa del Padre, hermano? Entonces siéntase usted con libertad de decir un amén, aplaudirle al Señor, ¿verdad? Siéntase con libertad, con gratitud, hermano. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor, hermano? Wow, wow. Entonces vamos a ver Filipenses capítulo 1 versículo 19.
¿verdad? Empieza Pablo a mandar esta carta a los filipenses y dice: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? En mi liberación, dando a entender que ¿dónde estaba él, hermano? En la cárcel. Pero fíjense, estando en la cárcel dice: pero sé que por vuestra oración, ¿qué es lo que les acabo de pedir ahorita antes de empezar la predicación, hermano? ¿Qué es lo que les acabo de pedir? Que oren por mí. Yo espero, ¿verdad?, que lo haga, hermano. ¿Verdad? Que en la mañana, cuando esté haciendo su devoción, Señor, bendice a mi pastor que va a salir. Guárdalo en su salida y su entrada. Gracias a Dios por la vida de Luis, ¿verdad? Que siempre me contesta el audio. Muchos ni me contestan, hermano. Oudu, a ti que te estoy viendo que dices sí, sí, sí. ¿Cómo será una persona que le mandas un mensaje y no te contesta? Sin miedo. ¿Cómo será? Pues ni agradece, hermano. Mejor los no cristianos, ¿verdad? Me dicen: ¡ay, qué bonito! Mándemela de nuevo. Y entonces, gracias a Dios por la vida de Luis, ¿verdad? Que siempre, gracias, pastor, que Dios lo bendiga en este día y que guarde su salida y su entrada. ¿Cómo me caerán esas palabras? Wow. Y de la misma manera a todos nosotros, porque todos salimos, ¿verdad? No es salir a carretera, nada más con que salgas a la esquina de tu casa, hermano. Algo puede suceder. Necesitamos la protección del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo: porque sé que por vuestra oración, o sea, ¿qué hacía la iglesia por Pablo, hermano? Oraba. Eso es algo que ya sería algo automático, hermano. Que si usted está recibiendo bendición aquí, usted sea de bendición también para el pastor y para el liderazgo, ¿verdad? Porque a lo mejor usted no piensa, pero el ser el líder pues implica mayor responsabilidad, hermano. No es lo mismo un congregante que alguien que tiene que ser líder, porque tiene que venir a las oraciones, porque tiene que cumplir con su ministerio, ¿verdad? Porque tiene que dedicar tiempo. ¿Para qué? Para que la iglesia funcione y para que usted esté bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de usted? Sus oraciones. Amén. Porque dice que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que la suministración del Espíritu Santo, hermano? Se refiere a la provisión y el apoyo que el Espíritu Santo ofrece a los creyentes, especialmente en momentos de necesidad o de dificultad. ¿Estaba Pablo en necesidad, hermanos? ¿Estaba en dificultad? ¿Qué necesitaba? Número 1, oración. Y número 2, la suministración del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que te ayuda, ¿verdad? Cuando estás en dificultad, cuando estás en pruebas, cuando estás en problema, es el Espíritu Santo el que te ayuda. ¿Cuántos se han encontrado en problemas, hermano? O más bien, ¿cuántos se encuentran en problemas? ¿Quién es el que te va a ayudar? El Espíritu Santo de Dios, hermano. Esa palabra es suministración del Espíritu, que quiere decir la provisión y el apoyo que el Espíritu Santo ofrece a los creyentes. Muchos están en problemas, pero tampoco lo dicen, hermano. Y ese es un grave error. Porque una persona llega a suicidarse, pero primero empezó con la ansiedad. Después fue a la depresión. Después fue a la ideación suicida y después fue a la ejecución suicida. Pero en todo ese proceso nunca habló, nunca dijo. Porque si hubieras hablado desde un principio, no tendrías problemas, no hubieras llegado hasta el problema. Y es como les digo yo ahorita: ¿cuántos están pasando por problemas? Y muy poquitos, ¿verdad? Pero yo le aseguro que todos estamos pasando por problemas. Monse dice: no tengo problemas. No lo acabas de decir que tienes un problema. Porque si tu esposo no está aquí, es un grave problema. Y tenemos que orar por él, y tenemos que clamar por él, y tenemos que arrebatarlo para él. No podemos ser pasivos, hermano. Y por eso necesitamos la unción ¿de qué? Del Espíritu Santo, hermano, que nos ayuda, dice, la suministración en ese momento de dificultad. Cuando no sabemos cómo pedir como conviene,
el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo ya no sé cómo hacerle, pastor, Dios, ya no sé cómo hacerle, no entiende, no comprende. El Espíritu Santo. Y esta semana también me pasó algo que me puso muy, muy mal. Y andaba yo allá en la sierra, mano, y de repente un problema ahí. Y yo, ay, me puso mal, me tensó, mal. Y yo una batalla interna porque decía yo, pues, Señor, tú estás conmigo, tú eres mi Dios. Y me puse a orar, dije, pues voy a orar, ¿verdad? Porque tengo la herramienta. No había escuchado este mensaje, que en esos momentos difíciles, ¿quién necesito? La suministración del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a venir esa suministración a mí? A través de sus oraciones, hermano. Porque dice aquí que sus oraciones y la suministración del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás orando, le estás suministrando el Espíritu Santo a aquella persona por la que estás orando, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, híjole, hermano, eso fue el primer día en la noche cuando ya estaba yo en el hotel, ya estaba yo por descansar y me llega ese mensaje de, ay, problemas. Porque todos tenemos problemas, hermano. El pastor, problemas, sí. Total que pues ya ni puedes dormir, ¿verdad? Cuando tienes ese problema. Pues empecé a orar, Señor, ayúdame. Y me llegó un audio. Pero el Espíritu Santo me hizo sentir que no lo abriera, hermano. Porque si lo hubiera picado, imagínate todo lo que decía ese audio, ¿no? Entonces muchas veces las palabras son poderosas, hermano. ¿Verdad? A veces las palabras son más grandes que el problema. Y cuando tú escuchas y le das, ¿verdad?, derecho legal a esas palabras, pues ya te perturbaron, hermano. Entonces dije, mejor ni lo escucho, hermano. Imagínense, era un audio de 12 minutos. Es un audio, pues, ¿cuánto te gusta que dure? Un minuto, ¿no? 12 minutos, hermano. Entonces estaba yo mal. Y el enemigo te agarra. Y yo hasta por allá, y la situación era acá, dije, tengo que llegar allá y resolver la situación. Dije, no tengo otra alternativa más que ir, como todos tenemos que hacer, hermano, y enfrentar la situación. No dejarla ahí, a ver qué pasa, no, hay que afrontarla. ¿Y cómo la vas a enfrentar? Con la suministración del Espíritu Santo, que te ayuda en los problemas, en las debilidades. ¿Verdad? Y gloria a Dios, porque ya fui a ver el asunto y el Espíritu Santo dice, pues empieza a orar en lenguas. Y ya todo el camino fue orando en lenguas. Lenguas. Y cuando llegué, no fue más que hablar para que la situación... Pero si no lo haces, el problema va a estar ahí, te va a estar carcomiendo, hermano. Y muchas veces el diablo te lleva a pensar cosas que ni están sucediendo por no enfrentarlas. ¿Verdad? Muchas veces les he enseñado que los problemas, escuche bien, hermano, los problemas son cobardes. ¿Sí me escucharon? Son cobardes, porque cuando los enfrentas, huyen. Pero mientras no los enfrentas, se van haciendo, mira. Y a veces el problema ni era tan grande, pero tienes que hablarlo, tienes que hacerlo. Entonces, número 1, ¿verdad? Necesitamos la oración y la suministración de ¿qué, hermano? Del Espíritu Santo. Y después de que ya vi el asunto, lo atendí, ¿verdad? Le di gracias al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me diste la suministración para poder saber qué hacer en esta situación, hermano. Y así en todas, ¿verdad? Porque a veces reaccionas en unas sí y en otras no quieres reaccionar. Tenemos que hacer lo mismo, hermano. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu problema, el Espíritu Santo es el que te va a ayudar. Amén. Y dice ahí, Pablo dice, y esto, la oración y la suministración del Espíritu Santo resultará en mi liberación. Entonces, cuando la gente está orando por ti y te está suministrando el Espíritu Santo, vas a ser libre, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De no poder dormir con el problema de decir, ahora ya soy libre. Porque qué feo es tener acá, mira, hasta
que se te duerme la cabeza, ¿no?, del problema, a estar en paz. ¿Cómo? Por la oración y por la suministración del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes que entender que tu oración es importantísima. Ahorita más adelante vamos a ver de un término que aprendimos en el discipulado, cómo vivir en el reino de Dios, de la realidad espiritual, hermano. Esto que le estoy leyendo ahorita es una realidad espiritual. No lo vemos en lo natural, pero en lo espiritual está sucediendo, ¿verdad? Cuando usted está orando por mí, en lo natural usted está orando allá, pero en la realidad espiritual me está bendiciendo a mí, ¿verdad? Mientras usted está orando allá, en la realidad natural, en la realidad espiritual, me está suministrando al Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea que aunque ande yo en la sierra, sus oraciones, ¿verdad?, me suministran el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ok, sigo avanzando. Filipenses capítulo 2. Está dando Pablo instrucciones, ¿verdad?, a la iglesia. Dice, por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién, hermano? En Cristo. De nuevo, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Cuántos necesitan ser consolados, hermano? Wow. ¿En quién vas a recibir la consolación? En Cristo Jesús, hermano. Hay gente que tiene problemas y no viene a Cristo Jesús. ¿Sabes dónde vas a recibir consolación? En la iglesia, en la presencia de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay consolación en Cristo Jesús, hermanos, ¿sí o no? ¿Sí son consolados cuando vienen y escuchan la palabra? ¿Sí o no? ¡Wow! ¿Verdad? Ay, venía yo con esta carga y el Señor ya me respondió, ya me consoló. Gracias, Señor. Si algún consuelo de amor, ¿cómo debe ser ese consuelo, hermano? De amor. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo todos, ¿qué, hermanos? Lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Entonces aquí la palabra alguna comunión del Espíritu se refiere a que estemos como, hermanos, unánimes. A eso se refiere cuando dice alguna comunión del Espíritu. ¿Cómo debemos estar aquí, hermano? En comunión. ¿Quién va a provocar esa comunión aquí con nosotros? El Espíritu Santo, hermano. Y por eso le tenemos que dar libertad y por eso le tenemos que alabar. Pero les decía yo, ¿verdad?, que no es lo que hacemos aquí, sino es lo que hacemos allá en nuestra casita, hermano. Para que cuando usted ya venga, ya viene la unción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque hay un canto que dice que viene la iglesia y canta y se llena de la unción para llevarla a su casa. Pero hoy entendemos que es al revés. Tú te llenas de la unción en tu casa y la traes a la iglesia, hermano. Así debería de ser. Claro que si no estás orando ni estás haciendo nada, pues la unción que hay aquí, ¿verdad?, te consuela, te conforta. Pero luego entonces tiene que ser allá en la intimidad, hermano. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser obedientes nada más, hermano. Ser obedientes. De que usted esté orando, ¿verdad? Estoy orando media hora, voy a extenderme a 1 hora. Estoy leyendo un capítulo, voy a leer 5 capítulos, meditar la palabra de Dios, hermano. Ahí es donde está la unción. Y por eso estamos viendo todo lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a provocar esa comunión aquí entre la iglesia? El tiempo que pasamos en la presencia de Dios. Porque si yo paso tiempo en la presencia de Dios y tú no, ¿podremos tener comunión, hermano? ¿Podremos tener comunión? No, vamos a chocar. Porque no estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo. Entonces dice aquí que la comunión del Espíritu describe la armonía, hermanos. ¿Qué describe la comunión del Espíritu Santo, hermano? ¿No los escucho? La armonía. ¿Qué tiene que haber aquí entre nosotros? Armonía, hermano. Que todos estemos caminando ¿en qué? En armonía. Y la armonía pues se utiliza en la música, ¿verdad? Que si no hay armonía, hermano, pues ¿cómo se oye? La comunión del Espíritu describe la armonía y la comunidad que pueden existir en el cuerpo de Cristo gracias al Evangelio. Entonces es el Espíritu Santo el que va a traer la armonía y la comunidad.
que podamos ser una iglesia unida y en comunión, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que va a hacer, lo que va a provocar que tú quieras estar aquí, hermano. Porque hay ¿qué? Comunión. Porque hay armonía. Dice, en mi casa puras broncas, pero en la iglesia hay armonía. Yo quiero ir a la iglesia. No digas, en mi casa broncas y en la iglesia broncas, pues mejor no me congrego. No, aquí el Espíritu Santo tiene que producir ¿qué? Armonía, comunión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y estamos viendo que todo eso, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Tenemos que hacer compromiso con el Espíritu Santo de dedicarle un tiempo, hermanos. Y ese tiempo que usted determine, ¿verdad?, para el Espíritu Santo, Él mismo lo va a ir multiplicando, va a ir poniendo en usted un deseo de pasar más tiempo en su presencia, hermano. Amén. Bien, pasamos a el Espíritu Santo en la epístola a los Colosenses, primera y segunda de Colosenses, hermano. Les decía yo que en Filipenses nada más aparece 2 veces, en Colosenses me parece que aparece 4 veces. Vamos a ver, no, una vez en Colosenses, hermano, una sola vez aparece la palabra Espíritu Santo y es en Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¡Wow! ¿No? Allá estaba Epafras, lo mandaron allá, ve a la iglesia de Colosenses y ministrales y llévales palabras de aliento y diles que estoy aquí en la cárcel, pero que estoy gozoso, que estoy alegre, ¿verdad? Porque el Señor me ha usado aún en la cárcel, ¿no? Y dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado, ¿qué? Vuestro amor en el Espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Epafras? Ya fue, visitó allá a los colosenses y después vino con Pablo y les dijo, ¿qué le dijo? Mira, te aman en el Espíritu. ¿Y cómo es eso de amar en el Espíritu? Pues lo mismo que le estoy diciendo, ¿verdad? Si usted está orando por mí todos los días, ¿qué está mostrando hacia mí? Amor. ¿Cómo lo está haciendo en el Espíritu, hermano? Porque aunque usted no esté conmigo, en el Espíritu puede estar conmigo. Yo no estoy ahí en la sierra viendo esos paisajes maravillosos, pastor, pero yo estoy ahí con usted, en oración, en el amor, amor en el Espíritu. Wow, qué padre, ¿no? ¿Con quién estábamos todos ahí en la cruz? ¿Con quién estábamos todos ahí? Con Cristo Jesús. Y Él lo hizo por nosotros, por amor. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto de amor en el Espíritu. Este amor es una realidad espiritual profunda que transforma el corazón, hermano. Y no depende de emociones humanas, sino de la naturaleza de quién, hermano, de Dios. El amor del Espíritu Santo es constante y no depende de circunstancias, sino que es una expresión del carácter de Dios en la vida del creyente. Entonces, ¿qué es lo que debe emanar de nosotros hacia vosotros, hermanos? ¿Qué debe de emanar? El amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque el reino de los cielos, ¿en qué consiste, hermanos? En amor. ¿Qué es Dios? ¿Dios qué es? Es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Necesitamos el amor de Dios, hermano. Por eso tenemos tantas batallas. Y hemos aprendido que el amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo. Tú no vas a poder amar si no tienes la llenura del Espíritu Santo. Porque si la tuviéramos, entonces nos olvidamos de los problemas, hermano. Problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas congregacionales, problemas en el trabajo. Porque el que ama no hace mal al prójimo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, es tanto mi amor que no puedo, aunque tú me hagas mal a mí, yo no te puedo odiar. Te tengo que amar, porque eso es lo que hay en mí. El amor ágape. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuál es el amor ágape? Aquel que cubre multitud de faltas.
Es un amor incondicional. Es un amor que busca el bienestar ¿de quién, hermano? Del otro. Y si ese amor mora en ti, pues ¿qué estás buscando hacia la otra persona? Su bienestar. Si ustedes me aman y el amor de Dios se reposa en ustedes, ¿qué están buscando para mí, hermano? Mi bienestar. Amén. Entonces, yo creo que vuestro amor en el Espíritu, ¿verdad?, se manifiesta en mi vida. Quizás como que dices, a ver, ¿de qué me estás hablando, Willis? Se manifiesta el amor, hermano. El amor en el Espíritu. Es un amor que no lo ves, pero que ahí está. ¿Cuántos de ustedes, aunque no están congregados el lunes, el miércoles o el viernes, aunque no están aquí en la iglesia, cuántos se sienten amados? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, pues por lo menos hay un hermanito, una hermanita en la iglesia que me ama y que seguramente está orando por mí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Es un amor en el Espíritu. ¿Cuántos lo necesitan? Yo lo necesito, hermano. Avanzo. Entonces les decía que ahí en Colosenses solamente una vez, en Tesalonicenses aparece 5 veces. Vamos a Tesalonicenses, el Espíritu Santo en Tesalonicenses. Pero fíjese cómo va, ¿no?, en cada epístola la presencia del Espíritu Santo en momentos claves, hermano. O sea, la iglesia no se puede concebir sin el Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes vivir una vida en Cristo si no tienes al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me estás escuchando? Hoy en nuestro discipulado que ya terminamos, ya fue la última clase, vimos la segunda venida de Cristo, hermano. Y vimos acerca de que quiénes van a poder, ¿verdad?, acceder a la segunda venida de Cristo, o quiénes van a estar con el Señor, aquellos que son regenerados. Ok, ya aceptaste a Cristo, ya vino el Espíritu Santo, pero ahora te llevar en un proceso de santificación y de regeneración. Entonces, por eso es importantísimo el Espíritu Santo, porque es el que te va a ayudar a santificarte y a regenerarte, para que seas una nueva criatura. Porque la vieja criatura, esa no va a entrar. Dile que está a tu lado, esa no va a entrar al reino de los cielos. Primera Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Está hablando de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo y del evangelio de los apóstoles. Eso es bien importante que lo aprendamos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, ya en todo el Nuevo Testamento, usted nunca va a encontrar que enseñó del Shabbat, que enseñó ¿cómo se llama? Bueno, Pentecostés vino el Espíritu Santo, ¿no? Pero que los tabernáculos, o sea, nada. Él ya no está enseñando nada del Antiguo Testamento, sino que está enseñando el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, amados hermanos? Son buenas noticias. ¿El Evangelio de quién? De Jesucristo. Veíamos en Gálatas que si alguien anuncia un evangelio diferente al que nos fue anunciado por Jesús y los discípulos, sea anatema. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, hermano, sino también ¿en qué llegó en el evangelio, hermano? En poder, en el Espíritu Santo de Dios. Wow. De tal manera que el evangelio, ¿qué es, hermano? ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios. Romanos 1:9 dice que no me avergüenzo 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es que, hermanos, es que poder de Dios para salvación. Y por eso les decía yo al principio, ¿verdad?, de los mensajes que usted manda, ¿verdad? Si lo está mandando usted en oración y en comunión con el Espíritu Santo, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué está mandando usted? Poder de Dios, hermano. Y por eso produce efecto en la gente, ¿no? Y ahorita me imaginé como los misiles allá en la guerra, ¿no? Como ¿son poderosos esos misiles, hermano? Y un edificio abajo, hermano. Pues el evangelio es poder, hermano, ¿verdad? En Hechos 1:8 dice que recibiréis poder, y la palabra es dunamis,
que se traduce en dinamita, hermano, que es un poder que explosivo, pero no en lo natural, sino en lo que, en lo espiritual. Entonces, ¿verdad? Nuestro evangelio, ¿verdad? No va acompañado solamente de palabras, sino también de poder en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo es que tu mensaje va a impactar y va a ser poderoso, hermano? Cuando tengas comunión con el Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Yo no tengo ni idea hasta dónde están llegando esas oraciones, hermano. Esos misiles. ¿Cuántos saben que hay misiles intercontinentales, hermano? Que todavía no los usan, ¿verdad? Pero dicen que llegan de un continente, ¿verdad? Que Irán o Rusia nos podría mandar uno hasta Estados Unidos. Pues esos mensajes, ¿verdad? Llegan hasta el otro continente, hermano. Esos misiles. Precisamente ese día que le dije que ya iba yo a atender el asunto, que les platiqué, ¿no? Que ya iba yo en camino, ahí voy orando en lenguas y me entra un mensaje, ¡pic! Y es un hermano, un pastor de Cuernavaca, de Morelos, y diciéndome, oye hermano, ¿estás bien? Dígase, ¿estás bien? Y ¿o tienes algún problema? Porque ya son 5 días que no me mandas el audio. Porque así como me equivoco a unos, también me equivoco y no lo mando a otros. Dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Estás bien? ¿No me has mandado la oración? Digo, pues lo que pasa es que a veces como tengo tantos contactos, pues me equivoco, hermano. Pero ya que me llamaste y me preguntaste, quiero que ores por mí porque ahorita voy a atender un asunto, hermano. Y dice, pues no dejes de mandármelo porque yo a su vez lo reenvío a otras personas, hermano. Entonces, el evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios, hermano. Pero tiene que estar respaldado de oración, hermano. La palabra en sí es poder, ¿verdad? Solita, no necesita. Pero si tú te impregnas, por eso dice, no solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre. ¿Qué quiere decir eso de en plena certidumbre? De que tú estás seguro de que la palabra es poder de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? No te tienes que cuestionar o preguntar, tú solamente qué haces. Envía la palabra, hermano. Yo sé que a unos se les dificulta más que a otros, pero todos somos evangelistas aquí, ¿sí o no? O nada más el pastor que mande eso. Todos somos llamados a la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar, ¿y qué, hermano? El evangelio. Pero muy pocos se atreven a hacerlo, hermano. ¿Cuál es el problema? Nadie te está viendo en primera, ¿no? Estás ahí en tu habitación, pues, grabando tu mensajito, nadie te está viendo, hermano. O sea, ni para que digas, ay, es que me da pena, es que me chiveo, nadie te está viendo. Lo único que tienes que hacer es dar el paso. Una vez que ya oraste, ¿no? Ya tuviste tu devocional. ¿Cuántos tienen su devocional? 3, ¿verdad? Esos 3 envíen el mensaje. Ya terminaste de orar, ya está respaldada por mi oración, ahora va. Y va a caer exactamente a quien lo necesita, hermano. Como este hermano, ¿verdad? Que no le mandé, por no mandárselo, ¿tienes algún problema, hermano? Pues por ahí, ora por mí, ¿no? Fíjate cómo regresó el misil, ¿no? Porque no se les olviden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, en el dar, ¿qué tienes tú, hermano? El recibir. Sigo avanzando. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿verdad? ¿Qué tenemos que ser, hermanos? Imitadores de quién? De los discípulos, ¿y de quién? Del Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran, ¿qué? Tribulación. Entonces ahí le va, hermano. Dice aquí, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran, ¿qué?
tribulación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el Señor Jesucristo pasó por tribulación, hermanos? ¿Sí o no? ¿Los discípulos pasaron por tribulación? Sí. ¿Nosotros pasamos por tribulación? Sí. ¿Pero cómo la recibieron, hermano? ¿Cómo pasaron por esa tribulación? Con gozo del Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? No es lo mismo estar ahí en el hoyo que estar en el hoyo, pero con gozo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermana? Denle un aplauso al Señor de gozo. Dígale, Señor, gracias, porque me gozo en las tribulaciones. Y el Señor nos dice en esta tarde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu tribulación. ¿Y cómo es ese gozo? Con gozo del Espíritu Santo. Es decir, no vienes aquí tú a aparentar que gozas, que te saltas, sino que es el Espíritu Santo el que produce el gozo en ti. ¿Cuándo? Cuando estás pasando por tribulación, hermano. Entonces, dése cuenta de la importancia de la comunión con el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos han pasado por tribulación que se han sentido mal, hermano? Que han sentido que, ¿y ahora para dónde le doy? Pues ahí es donde el Espíritu Santo pone gozo en ti. De tal manera que la gente ni se da cuenta que estás pasando por tribulación. Porque ¿cómo estás tú? Gozoso. Y es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, hermano. Les está diciendo a los que están afuera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es como si alguien de aquí de San Miguel, ¿verdad?, que está ya guardadito, nos esté diciendo a la iglesia: regocíjense, iglesia, ¿no? El que está en la cárcel, hermano. ¿Y los que estamos en la iglesia, cómo estamos? ¿Están gozosos? Pues dígaselo a su cara, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que necesitamos el gozo del Espíritu Santo de Dios, hermano. Aunque vengas en tribulación, tú aquí llegas y te gozas, hermano. Y saltas y danzas y contagias a los demás, porque el Espíritu Santo está produciendo gozo en ti. Eso es algo sobrenatural, hermano. ¿Quién lo dice? Alguien que estaba en la cárcel, hermano. Qué tremendo, ¿no? Yo no me imagino estar en la cárcel y gozoso, hermano. Más bien queriendo como que esto se acabe, ¿no? Porque dos cosas que yo, ¿verdad?, le pido a Dios que no permita que me sucedan. Número uno, caer en un hospital, hermano. Y número dos, la cárcel. Dios nos libre. Pero aún Pablo, estando en la cárcel, estaba gozoso por su comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:7. Aquí habla del pecado, de todo tipo de pecado, ¿verdad? Pero dice el versículo 7: pues no nos ha llamado Dios. ¿A qué no nos ha llamado, hermanos? A inmundicia. Dile que está a tu lado: no te ha llamado Dios a inmundicia. Y entienda por inmundicia toda clase de pecado, hermano. ¿Cómo es el pecado ante Dios, delante de Dios? Inmundo, hermano. Y Dios no nos ha llamado a eso, hermano. Si nos ha llamado ¿a qué? A santificación. Dile que está a tu lado: no te ha llamado a inmundicia, sino a que te santifiques. Versículo 8. Así que el que desecha esto, ¿verdad? El que desecha que santificarse, hermanos, no desecha a hombre, sino ¿a quién desecha, hermanos? A Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Luego entonces, ¿quién es el que nos santifica, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos va a librar de toda esa inmundicia, hermano? Que nos va a sacar de esa inmundicia. El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios morando en ti el que te va a apartar de esa inmundicia, hermano. Que aunque estés ahí, Él te va a sacar, te va a incomodar.
Pero si no estás en comunión con el Espíritu Santo, vas a caer en la inmundicia. Porque la Biblia dice que resistas al diablo, ¿verdad? Si te aparece el diablo, ¿y qué dice la Biblia que hagas? Resístelo. O sea, repréndelo en el nombre de Jesús. Pero dice, huye de la fornicación, huye de la inmundicia. Ahí no dice que la resistas, hermano, dice que ¿qué? Vámonos. ¿Y cómo vas a huir? Teniendo comunión con el Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué dice que huyas? Porque no vas a poder vencer. Te va a ganar la inmundicia. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, hermano. Ni puede. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, hermano, entonces necesitamos obedecer a Dios y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Estaba orando yo al principio en santificación y en regeneración. Una regeneración. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:19. Está muy cortito ahí, pero dice, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. O sea que el Espíritu Santo quiere alumbrar los ojos de tu entendimiento, te quiere santificar, te quiere regenerar, y tú, ¿qué haces? Lo apagas. No apaguéis al Espíritu. Dice ahí abajo, apagar el Espíritu se refiere a obstruir la obra del Espíritu Santo al ignorar o suprimir su guía. Se refiere a obstruir, hermano, a detener la obra del Espíritu Santo. No la detengas, deja que el Espíritu Santo haga lo que quiera. Ignorar o suprimir su guianza, ¿verdad? Ahorita que está dando el Espíritu Santo, ¿qué nos está dando, hermano? Una guianza. Y el peor error que podemos cometer ahí, dice, es ignorarla, hermano. Por eso envió el Padre y el Hijo al Espíritu Santo, hermano. Él sabía y sabe que no, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos, hermano. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes. El obstruir la obra del Espíritu Santo o ignorarlo, suprimirlo, esto puede llevar a una vida espiritual estancada o muerta. Qué tremendo, ¿no? Una vida espiritual como estancada o muerta, por no darle libertad al Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, segunda de Tesalonicenses 2:13, ahí concluimos, y después ya sigue Timoteo, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre, ¿qué, hermanos? ¿Qué debemos de dar siempre? Gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo nos escogió el Señor? Desde el principio. ¿Para qué nos escogió, hermanos? Para salvación. Pero ¿cómo fue que nos escogió desde el principio para salvación? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo somos santificados, hermanos, desde el principio? Por el Espíritu Santo de Dios. O sea, Él ya nos escogió desde antes, hermano. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide? Mira, camina con el Espíritu Santo, porque es el único que te puede santificar. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad?
la palabra de Dios. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el agente principal de la santificación. ¿Cuál es el agente principal de la santificación, hermano? El Espíritu Santo. Iniciando y sosteniendo la transformación del creyente hacia la semejanza de Cristo. ¿A dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo, hermano? A la semejanza de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que fuimos salvos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Cómo lo podemos lograr? Con la comunión del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, yo le pido a Dios, ¿verdad?, que esto esté ahí en su corazón todos los días, todos los días, todos los días. Y aun cuando esté durmiendo, ¿verdad?, que Dios le muestre esa comunión con el Espíritu Santo. ¿A cuántos de ustedes les pasa, verdad, que antes de dormir, de conciliar el sueño, usted está hablando con Dios? Quizás en silencio, ¿verdad? A lo mejor no está hablando palabras, pero sí está en su interior. Señor, gracias, Señor, ayúdame. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres grande. Y cuando amanece, antes de levantarte, lo mismo. Gracias, Señor, por un nuevo día. Y hoy, ¿verdad?, usted tiene que decir gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que me ayuda. Amén. Bien, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga ayudando, que siga derramando de su unción sobre nuestras vidas. Lo vemos en toda la Escritura, hermano. Y hoy se sigue escribiendo la historia de la iglesia. Hechos capítulo 20-26 se está escribiendo ahorita. Y el Espíritu Santo se sigue derramando, se sigue moviendo. Así como vamos, ¿verdad? Se sigue moviendo. La historia de la iglesia no terminó allí en Hechos capítulo 29, sino que se sigue escribiendo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Hoy vimos que tenemos que suministrar, orar unos por otros y suministrar el Espíritu Santo los unos a los otros. Vimos que debemos de tener comunión del Espíritu, no una comunión como el mundo, sino una comunión en el Espíritu. También hemos visto que debemos de amar en el Espíritu, que aunque no estemos presentes, podamos amar en el Espíritu con el amor de Dios, y que nuestras palabras también vayan acompañadas de poder en el Espíritu Santo. Que todas nuestras oraciones que hacemos, Señor, vayan acompañadas de poder en el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que te pedimos, Señor. Y creemos que así es. Y también vimos que en medio de la tribulación podemos tener gozo del Espíritu Santo de Dios. Que todas estas palabras resuenen en los momentos difíciles, cuando las necesitamos, Señor, para creer y permanecer fieles y firmes a ti, Señor. Es tu Espíritu Santo el que nos aparta de la inmundicia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, ayúdanos. También vimos que no debemos de apagar al Espíritu Santo. Al contrario, debemos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Y también debemos de buscar la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, Señor. Tarde y te damos gracias, Señor. Y yo quiero orar y bendecir a cada uno de mis hermanos
como acabamos de aprender. Orar por ellos y suministrar el Espíritu Santo, Señor. ¿Qué quiere decir? A la provisión y el apoyo que el Espíritu Santo ofrece a los creyentes, especialmente en momentos de dificultad. Bendito Padre Celestial, yo oro por mis hermanos para que tú les proveas todo lo que necesiten, Señor, para que les apoyes, Espíritu Santo, sobre todo en momentos de necesidad o de dificultad. Así es que hoy tú puedes llevarte esta palabra, que el Espíritu Santo te suministra provisión en los momentos de necesidad o de dificultad. Así es que no estás solo, no estás sola en tus momentos más difíciles. El Espíritu Santo está contigo para fortalecerte, para proveerte y aún para darte gozo en medio de la tribulación. Te damos gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, atráenos a ti. Atrae nuestro corazón a ti, Señor. Alumbra nuestro entendimiento para que podamos anhelar y desear una íntima comunión contigo, una permanente comunión contigo, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer. Aquí estamos. Dile: aquí estoy, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras. Yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero ser obediente a ti. Por eso me dejaste tu palabra, para que no me guíe por las corrientes del mundo, sino por lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, amados hermanos?